De nuevo, Padre Celestial, en el secreto del crecimiento, en este capítulo que vamos a estar comenzando a grabar en estos momentos, pedimos, Padre, que tú nos des discernimiento para poderlo desarrollar y al mismo tiempo poderlo entender y ponerlo en práctica conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presenta. Capítulo 8. El secreto del crecimiento. En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Elohim. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Yeshua son como niños recién nacidos, creciendo, tal como llamo 1 Pedro capítulo 2, verso 2 y Efesios capítulo 4, verso 15, a la estatura de hombres en el Mesías Yeshua. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. Isaías capítulo 61, verso 3. Del mundo natural se sacan así ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Elohim mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solamente mediante la vida de Elohim cómo se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no naciere de nuevo, Juan capítulo 3, verso 3, no puede ser hecho participante de la vida que Yeshua vino a dar. Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Elohim es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la siega. Marcos capítulo 4, verso 28. El profeta Oseas dice que Israel echará flores como el lirio. Serán revivificados como el trigo y florecerán como la vid. Oseas capítulo 14, versos 5 y 7. Y Yeshua nos dice, considerad los lirios como crecen. Lucas 12, verso 27. Las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado o solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Elohim ha proporcionado para que les dé vida. El niño no puede, por su solicitud o poder propio, añadir algo a su estatura. Ni vosotros podréis, por vuestra solicitud o esfuerzo, conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera que lo rodea aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, es Yeshua para los que confían en Él. Él es su luz eterna, escudo y sol. Isaías capítulo 60, verso 19 y Salmo capítulo 84, verso 11. Será como el rocío a Israel. Descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. Oseas 14, verso 5 y Salmo 72, verso 6. Él es el agua viva,
el pan de Elohim que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, verso 33. En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Elohim al mundo entero en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieran respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en el Mesías Yeshua. Como la flor se torna hacia el sol a fin de que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Yeshua. Yeshua enseña la misma cosa cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como no puede el sarmiento llevar fruto de sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Así también vosotros necesitáis del auxilio de Yeshua para poder vivir una vida santa, como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación. Fuera de él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él podéis florecer. Recibiendo vuestra vida de él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Yeshua para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Yeshua dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Yeshua. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora, permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Yeshua es el principio, el fin, la totalidad. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice: a Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque extendió él a mi diestra, no resbalaré. Salmos capítulo 16, verso 8. Preguntaréis tal vez: ¿cómo permaneceremos en Yeshua? Del mismo modo en que lo recibisteis al principio. De la manera pues que recibisteis al Mesías Yeshua el Adón, así andad en él. El justo vivirá por la fe. Colosenses capítulo 2, verso 6 y Hebreos capítulo 10, verso 38. Habéis profesado daros a Elohim con el fin de ser enteramente suyos para servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Yeshua como vuestro Salvador. No podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, mas, habiéndoos entregado a Elohim, creísteis que por causa de Yeshua, Él hizo todo esto por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Yeshua, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y tomando a la vez. Tenéis que darle todo: el corazón,
la voluntad, la vida, daros a Él para obedecer todos sus requerimientos. Y debéis tomar todo, a Yahshua, la plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro corazón y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle. Conságrate a Elohim todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Elohim, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Elohim por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Elohim y será cada vez más semejante a la de Yahshua. La vida en Yahshua es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Yahshua. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Yahshua. Pensad en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter. Yahshua en su abnegación, Yahshua en su humillación, Yahshua en su pureza y santidad, Yahshua en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seréis transformados a su semejanza. Yahshua dice: permaneced en mí. Estas palabras dan idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita: venid a mí y os daré descanso. Mateo capítulo 11, verso 28. Las palabras del salmista expresan el mismo pensamiento. Confía calladamente en Yahweh y espérale con paciencia. E Isaías asegura que en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Salmo 37, verso 7, e Isaías capítulo 30, verso 15. Este descanso no se funda en la inactividad, porque en la invitación del Salvador, la promesa de descanso está unida con el llamamiento al trabajo. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Mateo 11, verso 29. El corazón que más plenamente descansa en Yahshua es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Yahshua, manantial de fortaleza y vida. Por esto, Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y comunión del alma con Yahshua. Los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, las faltas de otros o vuestras propias faltas e imperfecciones hacia alguna de estas cosas o hacia todas ellas, procura desviar la mente. No seáis engañados por sus maquinaciones. A muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Elohim,
los hace también detenerse a menudo en sus faltas y debilidades, y al separarlos así de Yeshua, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto es lo que desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendad vuestra alma al cuidado de Elohim y confiad en él. Hablad de Yeshua y pensad en él. Piérdase en él vuestra personalidad. Desterrar toda duda. Disipad vuestros temores. Decid con el apóstol Pablo: vivo, mas no ya yo, sino que Yeshua vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Reposad en Elohim. Él puede guardar lo que le habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, Él os hará más que vencedores por aquel que nos amó. Cuando Yeshua se humanó, se unió a sí mismo a la humanidad con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Satanás constantemente nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo. Elegir separarnos de Yeshua. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar, para que ninguna cosa pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mas tengamos los ojos fijos en Yeshua y Él nos preservará. Confiando en Él estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Mirándolo constantemente, somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, así como por el Espíritu de Yeshua. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Así fue como los primeros discípulos se hicieron semejantes a nuestro Salvador. Cuando ellos oyeron las palabras de Yeshua, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron, lo siguieron. Estaban con Él en la casa, a la mesa, en su retiro, en el campo. Estaban con Él como discípulos con un maestro, recibiendo diariamente de sus labios lecciones de santa verdad. Lo miraban como los siervos a su amo para aprender sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Tiago capítulo 5, verso 17. Tenían la misma batalla con el pecado. Necesitaban la misma gracia a fin de poder vivir una vida santa. Aun Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía naturalmente esa belleza de carácter. No solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Mas, cuando se le manifestó el carácter de Yeshua, vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que él vio en la vida diaria del Hijo de Elohim, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día era su corazón atraído a Yeshua, hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio, resentido y ambicioso, cedió
al poder transformador de Yeshua. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Yeshua transformó su carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Yeshua. Cuando Yeshua habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El espíritu de Yeshua y su amor ablandan el corazón, someten el alma y elevan los pensamientos y deseos a Elohim y al cielo. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, la sensación de su presencia permaneció aún con los que le seguían. Era una presencia personal llena de amor y luz. Yeshua, el Salvador, que había andado y conversado y orado con ellos, que había hablado a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, fue arrebatado de ellos al cielo mientras les comunicaba aún un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 20. Llegaban todavía a ellos cuando una nube de ángeles lo recibió. Había ascendido al cielo en forma humana. Sabían que estaba delante del trono de Elohim como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado, que estaba aún identificado con la doliente humanidad. Estaba presentando delante de Elohim los méritos de su propia sangre, estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados como memoria del precio que había pagado por sus redimidos. Sabían que Él había ascendido al cielo para prepararles lugar y que vendría otra vez para llevarlos consigo. Al congregarse después de su ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Yeshua. Con solemne temor se postraron en oración, repitiendo las palabras: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16, versos 23 y 24. Extendieron más y más la mano de la fe, presentando aquel poderoso argumento. El Mesías Yeshua es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, verso 34. Y en el día de Pentecostés vino a ellos la presencia del Consolador, del cual Yeshua había dicho: estará en vosotros. Y les había dicho más: os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 14, verso 17 y capítulo 16, verso 7. Y desde aquel día, Yeshua había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Yeshua resplandecían en ellos de tal manera que los hombres, mirándolos, se maravillaban y al fin lo reconocían que eran de los que habían estado con Yeshua. Hechos capítulo 4, verso 13. Todo lo que Yeshua fue para sus primeros discípulos, desea serlo para sus hijos hoy, porque en su última oración
realizada con el pequeño grupo de discípulos que reunió a su alrededor, dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Juan capítulo 17, verso 20. Yeshua oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¡Qué unión tan preciosa! El Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre, morando en mí, hace sus obras. Juan capítulo 5, verso 19 y capítulo 14, verso 10. De modo que, si Yeshua está en nuestro corazón, obrará en nosotros así el querer como el obrar a causa de su buena voluntad. Filipenses 2, verso 13. Trabajaremos como trabajó Él, manifestaremos el mismo Espíritu. Llamándole y morando en Él así, creceremos en todos respectos en el que es la cabeza, es decir, en Yeshua. Efesios capítulo 4, verso 15. Gracias, Padre Celestial, porque solamente a través de tu Hijo amado podemos encontrar ese poder para seguir creciendo espiritualmente, para poder llegar a la línea de meta y poder recibir la corona incorruptible que tu Hijo mismo dará a cada vencedor. Que seamos parte de uno de ellos, porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, para quien sea dado todo honor, todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Capítulo 8. El secreto del crecimiento. Más 54 11 3865 8759